Queridos hermanos y hermanas, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y con sus familias. Sean bienvenidos una vez más a Dios te guía, este espacio en el que nos reunimos para escuchar enseñanzas que nos ayuden a examinar nuestra vida, fortalecer nuestra fe y comprender con mayor claridad las verdades espirituales que muchas veces ignoramos. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia muy reciente que dejó una profunda impresión en mi corazón. Sucedió hace apenas 2 meses mientras celebraba el funeral de un hombre de 58 años que había fallecido de manera repentina a causa de un infarto. Era un comerciante exitoso, una persona muy conocida dentro de la comunidad, había construido una buena reputación, tenía numerosos contactos y muchas personas habían trabajado o realizado negocios con él durante años. El día de su funeral, la iglesia estaba completamente llena. Habían llegado familiares cercanos, amigos, empleados, socios comerciales y conocidos de distintos lugares. A simple vista, todos parecían profundamente afectados por aquella muerte inesperada. Algunos lloraban en silencio, otros abrazaban a la familia y muchos se acercaban para expresar palabras de consuelo. Desde el altar podía ver los rostros serios, las miradas bajas y las muestras de tristeza de quienes habían ido a despedirlo. Yo me encontraba celebrando la misa de cuerpo presente. Frente al altar estaba el ataúd cerrado, cubierto cuidadosamente con flores. Todo se desarrollaba con normalidad. Pronunciaba las oraciones de la liturgia, pedía al Señor misericordia por el alma de aquel hombre y trataba de acompañar con respeto el dolor de su esposa y de sus seres queridos. Sin embargo, mientras continuaba con la celebración, ocurrió algo que no esperaba. De manera repentina, sentí una fuerte opresión en el pecho. No era un dolor físico común, sino una sensación intensa de angustia que parecía no pertenecerme. Era como si el sufrimiento de otra persona hubiera entrado por un instante en mi interior. Trataba de mantenerme concentrado en las oraciones, pero aquella sensación aumentaba. Sentía una urgencia difícil de explicar, como si alguien estuviera intentando comunicarme algo importante que no podía permanecer oculto. No era una distracción ni una emoción provocada simplemente por el ambiente del funeral. Era algo mucho más claro y profundo. Entonces, hermanos, escuché en mi interior unas palabras con una claridad que me sorprendió. Aquella voz decía: Padre, dígales la verdad. Dígales que yo estoy aquí y que puedo verlo todo. Dígales que escucho cada palabra hipócrita, que veo cada mentira y que ahora conozco los verdaderos corazones de quienes han venido a llorarme. Aquellas palabras continuaron. Dígales que sufro al ver a mi esposa llorar sinceramente por mi muerte. Ella está verdaderamente destruida, pero a su lado está mi propio hermano, aparentando consolarla, abrazándola y mostrando tristeza delante de todos, cuando fue él quien me robó miles de dólares en nuestros negocios. Hermanos, pueden imaginar lo que sentí en aquel momento. Frente a mí había una iglesia llena de personas que parecían estar unidas por el dolor. Sin embargo, detrás de algunas lágrimas y de ciertas palabras de consuelo podían existir secretos, engaños y heridas que nadie más conocía. La esposa de aquel hombre lloraba con un dolor verdadero, mientras muy cerca de ella estaba una persona en la que confiaba, alguien de su propia familia, fingiendo compartir su sufrimiento y ocultando una grave traición. Todo parecía correcto desde el exterior. Había flores, abrazos, palabras respetuosas y muestras públicas de tristeza. Pero aquella experiencia me hizo comprender que una cosa es lo que las personas muestran ante los demás y otra muy distinta lo que realmente guardan dentro de su corazón. Diles que me duele ver a mis hijos pelearse en voz baja
junto al ataúd por la herencia, mientras fingen estar unidos en el dolor. Diles que el alma en su funeral ve todo, comprende todo, sufre por todo lo que no pudo resolver en vida. Cuando esa experiencia terminó, cuando esa voz o impresión o lo que fuera cesó, yo quedé profundamente conmovido. Seguí con la misa porque tenía que hacerlo, pero mi corazón estaba turbado y después del funeral no pude dejar de pensar en lo que había experimentado. Había sido mi imaginación procesando detalles que había observado. Subconscientemente en las expresiones de la gente había sido el Espíritu Santo revelándome algo sobre la situación de esa familia. Había sido realmente el alma de ese hombre comunicándose conmigo de alguna manera misteriosa. No lo sé con certeza, solo Dios lo sabe. Pero lo que sí sé es que esa experiencia me hizo reflexionar profundamente sobre algo que muy pocos sacerdotes enseñan. Algo que está en los escritos de los grandes místicos de la Iglesia, pero que casi nadie conoce. Y es exactamente qué experimenta el alma de una persona en el momento de su propio funeral. ¿Qué ve? ¿Qué siente? ¿Qué sufre? Cuando está presente de alguna manera viendo cómo las personas que dejó en la tierra reaccionan a su muerte. Cómo lo lloran o no lo lloran, cómo lo honran o lo deshonran, cómo dicen una cosa con los labios mientras tienen otra completamente diferente en el corazón. Y después de ese funeral, empecé a investigar con más profundidad este tema que siempre me había fascinado. Leí nuevamente los escritos de Santa Faustina Kowalska, que tuvo revelaciones extraordinarias sobre lo que pasa con las almas después de la muerte. Estudié las visiones de Santa Catalina de Génova sobre el purgatorio. Revisé las enseñanzas de los santos padres de la Iglesia sobre el estado del alma. Inmediatamente después de la muerte, consulté con otros sacerdotes exorcistas que tienen más experiencia que yo en estos temas del mundo espiritual, y lo que descubrí, hermanos, es algo que va a impactarlos profundamente, algo que va a hacer que nunca más vean un funeral de la misma manera, algo que va a cambiar completamente su comprensión de lo que sucede en esos momentos solemnes, cuando despedimos a nuestros seres queridos, sin darnos cuenta de que tal vez ellos están ahí de alguna forma misteriosa, presenciando todo, conociendo finalmente la verdad sobre las personas y las situaciones que los rodearon en vida. Hoy voy a revelarles algo que muy pocos conocen, algo que la Iglesia Católica enseña en su tradición mística, pero que raramente se predica desde los púlpitos porque incomoda, porque confronta, porque hace que la gente tenga que examinar seriamente cómo vive y cómo trata a otros, sabiendo que cuando mueran van a estar presentes de alguna manera en su propio funeral, viendo las reacciones verdaderas de todos. Voy a enseñarles qué experimenta el alma en esas horas cruciales entre la muerte y el entierro. ¿Qué ve comportamiento de sus seres queridos? ¿Qué sufre al conocer verdades que en vida no conocía o no quería ver? Y lo más importante, ¿cómo debemos comportarnos nosotros en los funerales? Sabiendo que tal vez el alma del difunto está ahí, de alguna forma, percibiendo todo lo que hacemos y decimos. Hermanos queridos, si este tema les está tocando algo profundo en el alma, si sienten que necesitan entender estas realidades espirituales para vivir mejor y para morir mejor cuando llegue su hora, les pido que se suscriban a este canal inmediatamente y activen la campanita, porque lo que voy a enseñarles hoy puede transformar completamente su manera de ver la muerte, los funerales y la vida misma. Y les pido algo urgentísimo. Compartan este vídeo con toda su familia antes de que tengan que enfrentar el próximo funeral al que asistan. Mándenlo a esa persona que siempre va a los velorios por compromiso social, sin ninguna conciencia espiritual de lo que realmente está sucediendo. A ese familiar que tiene hipocresías,
que necesita examinar antes de que sea demasiado tarde, a esa amiga que piensa que los muertos ya no saben nada de lo que pasa en la tierra. Imagínense que por compartir este video, alguien que aman cambia completamente su comportamiento en el próximo funeral al que asista, que deja las hipocresías, que actúa con sinceridad genuina, sabiendo que el alma del difunto tal vez está ahí viéndolo todo. Vamos a empezar entendiendo desde la doctrina católica qué pasa con el alma en el momento exacto de la muerte, porque necesitamos esta base teológica clara para poder comprender lo que viene después. Cuando una persona muere, en el instante preciso en que el corazón deja de latir y el último aliento sale de los pulmones, el alma se separa del cuerpo inmediatamente y comparece ante Dios en lo que llamamos el juicio particular. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio en ese momento que es instantáneo, pero que para el alma puede sentirse como una eternidad porque está fuera del tiempo. Dios, que es juez perfectamente justo, le muestra toda su vida, cada acción, cada palabra, cada pensamiento, cada intención del corazón, absolutamente todo queda revelado con claridad total. No hay nada oculto, no hay secretos, no hay excusas. El alma se ve así, misma como Dios la ve y comprende finalmente la verdad completa sobre su propia vida. Y en ese juicio particular, Dios dicta sentencias según su justicia y su misericordia infinitas, determinando si esa alma va directamente al cielo porque murió en gracia perfecta sin ningún pecado que purgar. Si va al purgatorio porque murió en gracia de Dios, pero con pecados veniales o penas temporales que debe purificar antes de poder entrar en la presencia divina, o tristemente si va al infierno porque murió en pecado mortal sin arrepentirse, rechazando hasta el último momento la misericordia de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 102 enseña que cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, o bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, o bien para condenarse inmediatamente para siempre. Ahora bien, aquí viene algo que muy pocos entienden después de ese juicio particular que es instantáneo. Antes de que el alma vaya a su destino definitivo o temporal, hay un periodo breve, misteriosos, del cual los místicos nos hablan, donde el alma permanece todavía en cierta cercanía al mundo material, todavía percibe de alguna manera lo que está sucediendo con su cuerpo, con sus seres queridos, con su funeral. Los teólogos discuten exactamente cómo funciona esto, porque el alma ya está en la eternidad, fuera del tiempo y del espacio físico. Pero la experiencia de los santos místicos confirma una y otra vez que el alma sí tiene alguna forma de percepción de lo que pasa en la tierra, especialmente en los primeros días después de la muerte. Santa Faustina Kowalski escribió en su diario que tuvo una visión donde vio a un alma recién fallecida que estaba presente de alguna manera en su propio velorio, y esa alma sufría tremendamente viendo las hipocresías, las falsedades, las peleas que estaban sucediendo entre sus familiares mientras aparentaban estar de luto. Santa Catalina de Génova, que es una de las mayores autoridades en la Iglesia sobre el tema del purgatorio, escribió que las almas que van al purgatorio pasan por un momento de tremenda claridad, donde comprenden finalmente todas las verdades que en vida no comprendieron o no quisieron ver. Y esa comprensión incluye conocer finalmente los corazones verdaderos de las personas que las rodearon, saber quién las amó sinceramente y quién solo fingía amarlas, descubrir las traiciones que no conocieron en vida, verlas, mentiras que creyeron como verdades y las verdades que rechazaron como mentiras. Y todo esto sucede en ese periodo breve entre la muerte y cuando el alma comienza
su purificación en el purgatorio o su gozo en el cielo, y frecuentemente coincide exactamente con los días del velorio, del funeral, del entierro. Entonces, hermanos, cuando ustedes están en un funeral, cuando están frente a ese ataúd cerrado o abierto según la costumbre, cuando participan de esa misa de cuerpo presente, cuando van al cementerio para el entierro, existe la posibilidad muy real de que el alma de esa persona esté de alguna manera presente, no físicamente, por supuesto, no como un fantasma vagando por el lugar, sino presente en el sentido de que Dios le permite percibirlo, qué está sucediendo, ver a las personas que vinieron, escuchar lo que dicen, conocer lo que realmente sienten en sus corazones. Y esto, hermanos, debería cambiar completamente. Nuestro comportamiento en los funerales debería ser que dejemos toda hipocresía, toda falsedad, toda actuación, porque si el alma está ahí viéndolo todo, entonces nuestras máscaras no sirven de nada, nuestras mentiras quedan expuestas, nuestra falta de sinceridad queda revelada. Y ahora voy a contarles específicamente qué sufre el alma cuando está presente en su propio funeral, viendo y conociendo cosas que en vida no sabía. Esto está basado en las revelaciones de los místicos y en la experiencia pastoral de sacerdotes santos que han tratado con estos temas. Primero, el alma sufre tremendamente cuando ve hipocresía en su funeral, cuando ve personas que en vida la trataron mal, que le hicieron daño, que la traicionaron, que hablaron mal de ella a sus espaldas y ahora están ahí llorando con lágrimas falsas, abrazando a la viuda o a los hijos con cariño fingido, dando pésames con palabras huecas, todo por quedar bien socialmente, por cumplir con las apariencias, por no quedar mal con la gente. El alma que ahora tiene claridad espiritual perfecta, que puede ver los corazones como Dios los ve, sufre viendo esa falsedad. Sufre sabiendo que esas personas nunca la amaron de verdad, que su presencia en el funeral es puro teatro, pura conveniencia social. Santa Gertrudis la Grande tuvo una visión donde vio a un alma recién fallecida que lloraba, angustiada en su propio funeral, no por su propia situación, sino por la hipocresía de los presentes. El Señor le mostró a Santa Gertrudis que esa alma podía ver claramente quiénes estaban ahí por amor genuino y quiénes estaban por apariencias y el sufrimiento del alma. Viendo la falsedad de personas que ella había considerado amigas en vida, era tremendo. Segundo, el alma sufre cuando ve a sus seres queridos peleándose por la herencia, por las posesiones materiales, por el dinero, mientras el cuerpo todavía no está ni siquiera enterrado. ¿Cuántas familias he visto donde el velorio todavía no termina? Ya están discutiendo en voz baja sobre quién se queda con la casa, con el carro, con las joyas, con las cuentas bancarias. ¿Cuántas veces he visto hermanos que aparentan consolarse mutuamente, pero en realidad están calculando mentalmente cuánto les va a tocar de la herencia, planeando cómo van a pelear por su parte, pensando más en lo material que en el alma de su ser querido que acaba de partir? Y el alma que está ahí, de alguna forma percibiendo todo esto, sufre una decepción amarga, sufre viendo que las personas por las que trabajó toda su vida, a las que dio todo lo que tenía, ahora lo único que les importa es repartirse sus bienes como jitre sobre un cadáver. Santa Faustina escribió que el Señor le mostró un alma en particular que sufría en el purgatorio no solo por sus propios pecados, sino también por la tristeza de haber visto en su funeral como sus hijos, a los que tanto amó, se peleaban por su dinero sin derramar una sola lágrima sincera por su muerte. Tercero, el alma sufre cuando descubre traiciones que no conoció en vida. Cuando ve en ese momento de claridad espiritual que su mejor amigo la había traicionado, que su socio de negocios le había robado, que su cónyuge le había sido infiel, que personas en las que confiaba ciegamente le habían engañado durante años, en vida no lo supo, porque las mentiras estaban bien construidas, porque los engaños estaban bien escondidos,
pero ahora que tiene esa claridad espiritual que viene después de la muerte, comprende finalmente toda la verdad, y esa comprensión es dolorosísima. Déjenme contarles un caso que me impactó profundamente hace algunos años. Era el funeral de una mujer de 70 años que había sido una persona querida en la comunidad, muy caritativa, muy dedicada a su familia. Durante el velorio, su mejor amiga de toda la vida dio un emotivo discurso hablando de cuánto la había querido, de los años de amistad, de todo lo que habían compartido, y todos los presentes se conmovieron hasta las lágrimas. Pero después del funeral, pocos días después, salió a la luz que esa supuesta mejor amiga había tenido una relación adúltera durante años con el esposo de la difunta, que la traición había durado más de una década, que la amistad era pura fachada, mientras por detrás destruía su matrimonio. Cuando me enteré de esto quedé horrorizado y lo primero que pensé fue si el alma de esa mujer había estado presente en su funeral, si había tenido que escuchar ese discurso hipócrita de su amiga traidora, si había sufrido conociendo finalmente la verdad sobre una relación que ella había valorado tanto. Y oré intensamente por esa alma pidiéndole a Dios que si realmente había sufrido esa revelación terrible le diera consuelo, que no dejara que esa traición le causara más dolor del que ya había causado en vida sin que ella lo supiera. Cuarto, el alma sufre cuando ve que muy pocas personas rezan por ella en el funeral, que todos están ocupados en conversaciones mundanas, en chismes, en asuntos sociales, pero nadie está realmente orando, nadie está ofreciendo sufragios, nadie está haciendo lo único que realmente puede ayudarla si está en el purgatorio, que es rezar por su eterno descanso. He celebrado funerales donde la iglesia está llena de gente, pero durante toda la misa nadie reza. Están todos dispersos, mirando sus teléfonos, conversando en voz baja sobre cualquier cosa menos sobre el difunto, esperando que termine el rito para irse cuanto antes. Y si el alma está ahí viendo que nadie ora por ella, que todos vinieron por compromiso social, pero nadie le está dando lo que realmente necesita, que son oraciones que la ayuden en su purificación, eso debe ser un sufrimiento tremendo, debe ser una soledad espiritual terrible. Y quinto, el alma sufre si ve que su funeral es una ocasión para el escándalo, para comportamientos inapropiados, para excesos de alcohol en el velorio, para risas desmedidas e inapropiadas, para conversaciones profanas, para actitudes que no muestran ningún respeto por la solemnidad del momento. He visto velorios que parecen fiestas sociales, donde la gente come y bebe en exceso, donde cuentan chistes inapropiados, donde el ambiente es completamente mundano, sin ningún sentido de lo sagrado. Y si el alma está ahí percibiendo que su muerte se convirtió en una excusa para que la gente se reúna y se divierta sin ningún pensamiento espiritual, sin ninguna oración, sin ningún respeto, eso debe causar un dolor profundo. Pero, hermanos, no todo lo que el alma experimenta en su funeral es sufrimiento. También hay cosas que le traen consuelo, que le dan paz, que le ayudan en su camino hacia Dios. El alma se consuela profundamente cuando ve amor genuino en su funeral, cuando ve a personas que lloran con lágrimas sinceras, no por apariencias, sino porque realmente están sufriendo la pérdida. Cuando ve que hay alguien ahí que verdaderamente la amó y que su dolor es auténtico. Santa Faustina escribió que vio un alma en el purgatorio que tenía una paz especial, y cuando preguntó por qué, el Señor le dijo que era porque en su funeral su hija había llorado con amor tan sincero que esas lágrimas eran como bálsamo para el alma. El dolor genuino de quienes nos aman no es algo negativo para el alma, al contrario, es una confirmación de que nuestra vida tuvo valor, de que importamos a alguien, de que dejamos amor verdadero en la tierra. El alma se consuela cuando ve oraciones sinceras en su funeral,
cuando ve a personas que están ahí no por compromiso, sino para rezar de verdad, cuando escucha el rosario que rezan por ella, cuando participa de alguna manera de la misa que se celebra por su eterno descanso, cuando sabe que sus seres queridos van a seguir orando por ella después del funeral, que van a mandar celebrar misas, que van a hacer sacrificios por su alma santa. Catalina de Génova escribió que las almas del purgatorio perciben las oraciones que se hacen por ellas como gotas de agua fresca que caen sobre ellas en medio de sufrimiento, como luz que ilumina su oscuridad. Y si esas oraciones comienzan desde el mismo funeral, entonces el alma empieza a recibir ese alivio desde el primer momento. El alma se consuela cuando ve que su muerte produce conversión en alguien. Cuando veo de los presentes en el funeral, es tocado por la gracia de Dios. Examina su propia vida, se arrepiente de sus pecados, decide cambiar, se acerca a la confesión. ¿Cuántas veces he visto en funerales a personas que llevan años alejadas de la fe, que solo van a la iglesia en ocasiones así, y de repente mientras están ahí frente al ataúd, viendo la muerte tan cercana, tan real, algo se mueve en su interior, el Espíritu Santo los toca, empiezan a pensar en su propia mortalidad, en el estado de su alma, y después del funeral vienen a buscarme para confesarse. Y si el alma del difunto está ahí viendo que su muerte sirvió para que alguien se convirtiera, para que alguien volviera a Dios, eso debe ser un consuelo inmenso. Debe darle sentido incluso al sufrimiento de morir. Y el alma se consuela enormemente cuando ve que es recordada con cariño verdadero, cuando escucha en el funeral palabras sinceras sobre su vida, sobre las cosas buenas que hizo, sobre el amor que dio, sobre el ejemplo que dejó. No discursos pomposos llenos de exageraciones falsas, convirtiendo al difunto en un santo que no fue sino recuerdos honestos y cariñosos que reconocen tanto sus virtudes como sus defectos, pero que sobre todo muestran que su vida tuvo significado, que tocó a otros positivamente, que dejó algo bueno en este mundo. Santa Gertrudis vio en una visión que un alma se consolaba, especialmente cuando su hijo en el funeral habló con sinceridad sobre cómo su padre, aunque no fue perfecto, siempre hizo lo mejor que pudo, siempre trabajó duro por su familia, siempre dio amor, aunque a veces no supiera expresarlo bien. Esa sinceridad amorosa era más consoladora para el alma que elogios exagerados y falsos. Y ahora, hermanos, quiero darles instrucciones muy concretas sobre cómo deben comportarse en un funeral, sabiendo que el alma del difunto puede estar de alguna forma presente, viendo todo, conociendo los corazones. Primero, vayan al funeral con sinceridad absoluta. Si realmente amaron a esa persona, expresen su dolor genuinamente. Si no la conocieron bien o si su relación con ella fue complicada, sean honestos en su interior, aunque no lo expresen públicamente. Pero no finjan lo que no sienten, porque el alma puede conocer la verdad de su corazón. Segundo, vayan principalmente a rezar. Ese debe ser su propósito principal en un funeral. Estar ahí para orar por el alma del difunto, para participar devotamente de la misa, si la hay, para rezar el rosario si lo rezan, para ofrecer sus oraciones por el eterno descanso de esa persona. Todo lo demás, las condolencias a la familia, las conversaciones con otros asistentes, todo eso es secundario. Lo primordial es la oración. Tercero, dejen en casa sus conflictos personales, sus rencores, sus problemas familiares. Un funeral no es el lugar para ajustar cuentas, para reclamar herencias, para continuar peleas antiguas. Si tienen que estar ahí junto a alguien con quien tienen problemas, compórtense con respeto básico, con silencio si es necesario, pero no conviertan el funeral en un escenario de sus dramas personales. El alma del difunto no merece tener que presenciar eso. Cuarto, vístanse con respeto, compórtense con decoro, apaguen sus teléfonos, pongan atención a la liturgia, si hay misa, canten los himnos, respondan las oraciones,
participen activamente, en lugar de estar dispersos en 1000 cosas. Y quinto, si tienen algo que decir sobre el difunto que sea verdadero y edificante, díganlo. Pero si solo tienen chismes, críticas, juicios sobre su vida, guárdenselos. Porque no es el momento ni el lugar, y además el alma puede escucharlos y sufrir innecesariamente. Y si ustedes estaban enemistados con el difunto, si hubo problemas entre ustedes que no se resolvieron en vida, el funeral es una oportunidad preciosa para el perdón, aunque sea unilateral. Acérquense al ataúd, aunque sea solo en su corazón, sin palabras, en voz alta, y digan: te perdono por todo lo que me hiciste, perdóname tú por todo lo que te hice, que en este momento, cuando estás ante Dios, no haya rencores entre nosotros, que podamos estar en paz, y después oren por esa alma con sinceridad. Ofrezcan sus oraciones como señal de que el perdón es genuino. Si el alma está ahí percibiendo ese perdón, si siente que finalmente hay paz donde había conflicto, eso debe ser un alivio inmenso para ella, especialmente si va al purgatorio, llevando la carga de conflictos no resueltos. Déjenme contarles un caso hermoso que viví hace años. Era el funeral de un hombre que había tenido un conflicto terrible con su hermano durante más de 20 años. No sé, hablaban, la familia estaba dividida, había rencores profundísimos de ambos lados. Cuando el hombre murió, no sabíamos si el hermano iba a venir al funeral, había dudas, tensiones, pero el hermano llegó. Entró a la iglesia con pasos lentos, se veía la batalla interna en su rostro, se acercó al ataúd, ahí se quedó parado durante varios minutos en silencio, y de repente se arrodilló, puso su mano sobre el ataúd del niño mientras decía en voz baja, pero audible: hermano, te pido perdón. Perdóname por mi orgullo, por los años que perdimos, por no haber buscado la reconciliación cuando todavía estabas vivo. Y después se levantó, se sentó en la primera banca, y durante toda la misa lo vi rezando con una devoción que nunca había visto en él. Después del funeral vino a verme y me dijo: Padre, necesito confesarme. Han sido 20 años de rencor que tengo que soltar, y hoy siento que mi hermano está en paz y yo también quiero estarlo. Ese perdón, esa reconciliación, aunque llegó tarde, aunque el otro ya no estaba vivo para responder, tuvo un efecto transformador, tanto para el alma del difunto, si estaba ahí percibiéndolo, como para el hermano vivo, que finalmente pudo liberarse de esa carga. Y ahora, hermanos, quiero hablarles de algo más que va a sorprenderlos. Es que no solo en el funeral, sino también en los días y semanas siguientes, el alma puede percibir de alguna manera si sus seres queridos continúan recordándola, si siguen rezando por ella, si mandaron celebrar misas, si cumplen las promesas que le hicieron. Santa Faustina escribió sobre almas del purgatorio que se quejaban de que sus familias los lloraron mucho en el funeral, pero después los olvidaron completamente. No rezaron más por ellos, no mandaron celebrar ni una misa, los dejaron abandonados espiritualmente. Y esas almas sufrían no solo por su propia purificación, sino también por ese abandono, por saber que en la tierra ya nadie se acordaba de ellas, que para sus familiares era como si nunca hubieran existido una vez pasado el funeral. Por eso, hermanos, no basta con ir al funeral, no basta con llorar ese día, no basta con dar el pésame, y ya tienen que continuar ayudando a esa alma con sus oraciones constantes, con misas regulares, especialmente las 30 misas gregorianas que tienen una eficacia especial, con sacrificios ofrecidos por ella, con limosnas dadas en su nombre. Esa es la verdadera prueba de amor. No las lágrimas en el funeral, que pueden ser sinceras, pero pasajeras, sino la fidelidad en la oración durante meses y años hasta que tengan certeza moral de que esa alma ya salió del purgatorio y está en el cielo. Y para terminar, hermanos, quiero que reflexionemos sobre algo que debería cambiar completamente nuestra manera de vivir.
y es que un día nosotros vamos a hacer el difunto en el ataúd. Un día va a ser nuestro funeral, un día va a ser nuestra alma la que esté ahí de alguna forma viendo todo, conociendo los corazones, descubriendo verdades que en vida no conocimos. ¿Qué queremos ver en nuestro funeral? ¿Qué queremos que la gente diga de nosotros? ¿Qué queremos descubrir sobre las personas que nos rodearon? Si la respuesta a estas preguntas nos incomoda, si nos damos cuenta de que estamos viviendo de tal manera que nuestro funeral va a revelar cosas horribles, traiciones, hipocresías, falta de amor genuino, entonces es hora de cambiar ahora, mientras todavía hay tiempo, hora de vivir de tal manera que cuando llegue nuestro funeral podamos estar en paz, viendo que dejamos amor verdadero, que las personas que lloran lo hacen sinceramente, que nuestra vida tuvo significado positivo. Compartan este mensaje, hermanos, con urgencia, que llegue a cada persona antes de que tenga que ir a otro funeral, que llegue a quienes necesitan examinar sus hipocresías, que llegue a todos para que aprendan a comportarse correctamente en esos momentos solemnes, sabiendo que el alma puede estar ahí viendo todo. Oremos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, ten misericordia de las almas de todos los que han partido de esta vida, especialmente de aquellos que sufrieron en sus funerales viendo hipocresías, traiciones, falta de oración sincera. Consuela esas almas. No permitas que el sufrimiento adicional de esas revelaciones les cause más dolor del necesario. Y a mi Señor, enséñame a vivir de tal manera que cuando llegue mi funeral pueda estar en paz, sabiendo que viví con sinceridad, que amé, que dejé algo bueno en este mundo. Enséñame a comportarme correctamente en los funerales de otros, con sinceridad, con oración genuina, con respeto profundo, que nunca se halló causa de sufrimiento adicional para un alma que acaba de partir. Virgen María, consuelo de los afligidos, acompaña a todas las almas en esos momentos difíciles cuando están presentes en sus propios funerales. Dales paz, dales la certeza de tu amor materno. Amén. Hermanos queridos, vayan en paz, llevando en el corazón esta enseñanza profunda. Vivan sabiendo que la muerte revelará todas las verdades. Prepárense para ese momento, viviendo con sinceridad y amor genuino. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, hijos queridos en Cristo Jesús. Hace apenas 3 días recibí en mi parroquia una mujer de 52 años, madre de familia católica de toda la vida, que llegó temblando con los ojos llenos de terror. Me dijo: padre, en mi casa están pasando cosas que no puedo explicar. Se escuchan pasos en la madrugada, mis hijos tienen pesadillas. Todas las noches mi esposo se ha vuelto violento sin razón. Huele a azufre en la sala. Los cuadros se caen de las paredes y yo siento como si algo me oprimiera el pecho cuando trato de rezar. Cuando le pregunté si había permitido la entrada de algo a su hogar, comenzó a llorar y confesó: padre, hace 6 meses una vecina me regaló una estatuilla que según ella me traería prosperidad. La puse en la sala porque me pareció bonita. También mi hermana me dio unas hierbas para poner debajo de la cama para que mi esposo no me fuera infiel. Y padre, perdóneme, pero fui una vez con una señora que lee las cartas porque quería saber sobre el futuro de mis hijos. Hermanos, ¿saben lo que descubrí cuando visité esa casa para bendecirla? Esa estatuilla. Era un ídolo consagrado a una entidad demoníaca. Las hierbas habían sido utilizadas en un ritual de brujería y esa lectura de cartas había abierto una puerta espiritual que permitió la entrada de espíritus inmundos a ese hogar. En ese momento entendí algo que hoy quiero gritarles con toda la fuerza de mi alma. Nuestros hogares están bajo ataque espiritual y la mayoría de los católicos no tienen ni idea de cómo defenderse. Según estudios recientes, el 60% de los católicos en América Latina
han consultado al menos una vez en su vida a curanderos, tarotistas o han participado en rituales de limpieza que no son católicos. El 40% tiene en su casa objetos que fueron regalados o comprados sin saber que tienen consagraciones demoníacas, y menos del 5% sabe cómo usar correctamente los salmos como arma de guerra espiritual para proteger su hogar. Hermanos, estamos viviendo en una generación donde el demonio ha logrado infiltrarse en nuestras propias casas y muchos católicos están abriendo puertas sin saberlo. Hoy, en este vídeo que Dios me ha inspirado a grabar, voy a revelarte 7 salmos poderosísimos que han sido utilizados por la Iglesia durante 2000 años para limpiar hogares, expulsar demonios, romper maldiciones y establecer protección divina sobre las familias. Pero no te daré solo los números de los salmos, no. Voy a enseñarte exactamente cómo activarlos, cuándo usarlos, qué palabras decir y sobre todo voy a advertirte de los errores mortales que cometen muchos católicos que rezan estos salmos sin estar en gracia de Dios y terminan peor de lo que estaban. Porque escúchame bien, un salmo rezado por alguien en pecado mortal no solo no tiene poder, sino que puede provocar que los demonios se enfurezcan aún más. Ahora bien, hermano, si este mensaje está tocando tu corazón en este momento, si estás sintiendo que Dios te trajo a este vídeo porque en tu hogar están pasando cosas extrañas, porque hay opresión espiritual, porque tus hijos están siendo atacados en sus sueños, porque sientes que entraste a tu casa y hay una atmósfera pesada, una presión que no puedes explicar. Entonces, te pido, con toda la autoridad sacerdotal que Dios me ha dado, suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita de notificaciones. ¿Por qué te lo pido? No es por vanidad, no es por números, es porque hay millones de almas que están siendo devoradas por el enemigo en este momento y tú puedes ser instrumento de Dios para que este mensaje de salvación llegue a ellos. Piensa en ese familiar tuyo que tiene estatuas de santos mezcladas con ídolos paganos. Piensa en esa amiga que va cada mes a que lean las cartas del tarot. Piensa en ese vecino que puso un espejo en la puerta porque alguien le dijo que alejaría las malas vibras. Piensa en ese hijo tuyo que está practicando yoga o meditación trascendental sin saber que está invocando deidades hindúes. Hermanos, comparte este video ahora mismo. No esperes, porque puede ser que Dios te esté usando en este preciso instante para arrancar un alma de las garras del infierno. Hay poder cuando compartimos la verdad católica. El demonio tiembla cuando la palabra de Dios se propaga. Así que hazlo ahora. Toca ese botón de compartir. Envíalo por WhatsApp a esos grupos familiares, porque esto no es un juego. Esto es guerra espiritual y estamos luchando por la salvación eterna. Muy bien, hijos míos. Ahora sí, entremos en materia. Pero antes de revelarte cuáles son estos 7 salmos poderosos, necesito que entiendas algo fundamental que la mayoría de los católicos ignora, y que es la razón por la cual muchas personas rezan y no ven resultados. Escúchame con atención. Los salmos no son fórmulas mágicas, no son mantras, no son hechizos cristianizados. Los salmos son la palabra misma de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando los rezamos con fe verdadera, en estado de gracia, con un corazón arrepentido y confiando en el poder de la sangre de Cristo, se convierten en espadas flamígeras que atraviesan las tinieblas y ponen en fuga a los demonios. Déjame explicarte algo que vi con mis propios ojos. Hace años, durante un exorcismo en una casa, donde había manifestaciones demoníacas violentísimas, objetos que volaban, voces guturales, olores nauseabundos, yo comencé a rezar el Salmo 91. Hermanos, en el momento en que pronuncié las palabras «El que habita al amparo del Altísimo», se escuchó un grito desgarrador que no era humano, y todas las ventanas de la casa se abrieron de golpe.
Cuando llegué al versículo que dice: sobre el león y la víbora caminarás, pisotearás al cachorro de león y al dragón, el demonio que estaba atormentando a esa familia comenzó a gritar: ¡basta! No sigas. Esas palabras nos queman. Y así fue como esa casa fue liberada. Pero también he visto el caso contrario. Una familia que rezaba el Salmo 23 todos los días, pero vivían en adulterio. El esposo tenía un amante, la esposa robaba en su trabajo, los hijos consumían drogas, rezaban el Salmo, pero vivían en pecado mortal. ¿Sabes qué pasó? La opresión demoníaca en esa casa aumentó. ¿Por qué? Porque estaban burlándose de Dios. Estaban usando su palabra como si fuera un amuleto mientras vivían en rebeldía total contra sus mandamientos. Y el demonio, hermanos, no le teme a las palabras vacías. El demonio le teme a la santidad, le teme a un alma en gracia, le teme a quien está cubierto por la sangre de Cristo a través de los sacramentos. Por eso, antes de darte estos 7 salmos, necesito hacerte un examen de conciencia urgente. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? Y no me digas que hace 6 meses, 1 año, 5 años. Hermanos, si van a usar estos salmos para limpiar su hogar del mal, primero necesitan limpiar su alma del pecado. Dice San Pablo en su carta a los Efesios capítulo 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra espíritus de maldad en las regiones celestes. Esta es una guerra espiritual. Y no puedes entrar a la batalla con el uniforme sucio. Imagínate que eres un soldado que va a enfrentar al enemigo, pero tu armadura está oxidada, tu escudo tiene agujeros, tu espada está rota. Así es como estás cuando intentas enfrentar al demonio estando en pecado mortal. El pecado mortal es la puerta de entrada del enemigo, es la brecha en tus murallas, es la invitación que le das a los espíritus inmundos para que establezcan fortalezas en tu vida y en tu hogar. He visto casos dolorosísimos en mi ministerio. Una señora que vino a pedirme que bendijera su casa porque sentía presencias malignas. Cuando le pregunté si vivía en gracia de Dios, me confesó que llevaba 20 años sin comulgar porque estaba divorciada y vuelta a casar sin anulación eclesiástica. Hermanos, estaba viviendo en adulterio público y pretendía que Dios limpiara su casa mientras ella se negaba a limpiar su corazón. Le dije, con todo el amor, pero con toda la firmeza, hija mía, primero necesitas arreglar tu situación matrimonial. Mientras vivas en pecado grave, los demonios tienen derecho legal sobre tu vida y tu hogar. No importa cuántos salmos reces, no importa cuánta agua bendita pongas, ellos no se van a ir porque tú misma les estás dando permiso de quedarse con tu estilo de vida. Suena duro, sí, pero es la verdad, y la verdad nos hace libres. Dice Jesús en Juan 8:32, no puedo endulzarte el mensaje cuando tu alma está en peligro eterno. Soy tu Padre espiritual y mi deber es decirte la verdad aunque duela, porque prefiero que te duela ahora y te salves a que te sientas cómodo ahora y te condenes para siempre. Entonces, primer paso antes de usar estos salmos, confesión sacramental, ve con un sacerdote, abre tu corazón, confiesa todos tus pecados con verdadero arrepentimiento, recibe la absolución, cumple la penitencia. Y ahí sí, hermanos, ahí sí, tendrás el poder espiritual para usar estos salmos como armas contra el infierno, porque cuando sales del confesionario, sales cubierto por la sangre de Cristo. Tu alma brilla con la gracia santificante. Los ángeles te acompañan y los demonios huyen despavoridos porque ven en ti la imagen de Cristo resucitada. Segundo paso, debes identificar y eliminar todo objeto maldito de tu casa. Y aquí, hijos míos, aquí es donde muchos católicos fallan miserablemente porque tienen sus casas llenas de ídolos, amuletos, objetos de brujería.
y luego se preguntan por qué sus hogares están oprimidos. Escúchame bien. No puedes tener un altar a la Santa Muerte en tu sala, pretender que el Espíritu Santo habite en tu casa. No puedes tener estatuillas de Buda o de Ganesh en tu recámara y esperar que el ángel de la guarda proteja a tus hijos. No puedes tener pirámides energéticas, cuarzos consagrados, en rituales New Age, mandalas tibetanos, atrapasueños indígenas a cerraduras en la puerta, espejos para alejar energías y luego quejarte de que sientes presencias malignas. Déjame contarte un caso que me partió el corazón. Una familia devota iban a misa todos los domingos, rezaban el rosario, tenían imágenes sagradas por toda la casa, pero la hija adolescente comenzó a tener ataques de pánico, pesadillas horribles, donde veía demonios y hasta intentó suicidarse 2 veces. Cuando fui a bendecir la casa, el Espíritu Santo me guió a revisar la recámara de la muchacha. ¿Sabes qué encontré? Debajo de su cama, escondido, había un libro sobre brujería wicca que una amiga del colegio le había prestado. En su closet había un amuleto de protección que compró en una feria esotérica y en su teléfono tenía una aplicación de tarot que consultaba todas las noches antes de dormir. Cuando le mostré eso a los padres, no podían creerlo. Su hija estaba abriendo portales demoníacos en esa recámara. Cada noche quemamos todo eso, confesamos los pecados de idolatría y adivinación. Hicimos una limpieza espiritual profunda de esa casa y en 3 días la muchacha comenzó a sanar. En 3 semanas estaba completamente restaurada. En 3 meses estaba evangelizando a sus compañeras sobre los peligros del ocultismo. Gloria a Dios. Pero, hermanos, esto solo sucedió porque identificamos y eliminamos la raíz del problema. No podemos poner una curita en una herida infectada. Necesitamos sacar la infección. Y la infección en nuestros hogares son esos objetos que han sido consagrados, dedicados o fabricados para honrar a falsos dioses, para invocar espíritus, para manipular energías ocultas. Ahora, ¿cómo sabes si un objeto en tu casa es maldito? Primera señal. Si fue adquirido, regalado o fabricado en contextos de brujería, santería, New Age, religiones orientales no cristianas, espiritismo. Segunda señal. Si al tenerlo cerca sientes inquietud espiritual, pesadez, miedo, sin razón. Tercera señal. Si desde que llegó ese objeto a tu casa comenzaron problemas inexplicables, enfermedades raras, accidentes, peleas, división familiar. Cuarta señal. Si cuando intentas deshacerte de él sientes resistencia interna, como si algo te impidiera hacerlo. He visto personas que me dicen, padre, yo sé que esta estatua no es cristiana, pero es que me la regaló mi abuela antes de morir y tengo apego sentimental. Hermanos, ¿qué vale más? ¿Un objeto sentimental o la paz de tu hogar? ¿Qué vale más? ¿Un recuerdo material o la paz? Salvación de tu alma. Jesús fue clarísimo en Mateo 5 contra 290. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Si el Señor nos pide cortar partes de nuestro cuerpo antes que pecar, ¿no crees que debemos tirar objetos materiales que están poniendo en riesgo nuestra vida espiritual? Entonces, antes de rezar los 7 salmos, revisa tu casa habitación por habitación. Pide al Espíritu Santo que te revele qué cosas deben salir y cuando identifiques esos objetos malditos, no los vendas, no los regales, no los dones a nadie, porque estarías pasando la maldición a otra persona. Destrúyelos, quémalos, si es posible, rómpelos, y mientras lo haces, renuncia verbalmente a todo pacto, toda dedicación, toda consagración que haya sido hecha sobre esos objetos. Hermanos,
En ese momento deben proclamar con fe y con firmeza: en el nombre de Jesucristo, rompo todo pacto demoníaco que pueda estar relacionado con este objeto. Renuncio a toda influencia de espíritus inmundos y rechazo cualquier vínculo espiritual que no provenga de Dios. Cubro mi vida, mi familia y mi hogar con la sangre del Cordero. Amén. Estas palabras no deben pronunciarse como una fórmula vacía ni como una repetición sin sentido. Deben decirse confiando plenamente en la autoridad de Jesucristo, porque es su nombre el que tiene poder sobre todo mal. No es nuestra fuerza humana la que rompe esas ataduras, sino la victoria de Cristo, quien venció el pecado y derrotó al enemigo. El tercer paso consiste en conseguir agua bendita auténtica. Y quiero aclarar algo importante, hermanos. No me refiero a cualquier tipo de agua. Debe ser agua que haya sido bendecida por un sacerdote católico válidamente ordenado, siguiendo la oración y el rito oficial de la Iglesia. No utilicen aguas que se venden en tiendas esotéricas. No recurran a aguas supuestamente energizadas por curanderos, ni a mezclas preparadas con hierbas, aceites o elementos presentados como mágicos. Todo eso pertenece a prácticas que no tienen relación con la fe católica y que pueden llevar a una gran confusión espiritual. Lo que deben buscar es agua bendita católica, obtenida en una parroquia, una iglesia o directamente por medio de un sacerdote. Esta agua es un sacramental reconocido y utilizado por la Iglesia desde tiempos antiguos como signo de purificación, protección y recuerdo de nuestro bautismo. Durante la bendición del agua, el sacerdote pide a Dios que la convierta en un instrumento de gracia para quienes la utilicen con fe. También ruega para que sirva como protección frente a las acechanzas del enemigo y ayude a purificar los lugares en los que sea utilizada. Pero debemos entenderlo correctamente. El agua bendita no actúa como un objeto mágico ni tiene poder por sí misma. Su valor proviene de la oración de la Iglesia, de la bendición recibida y de la fe con la que el creyente la utiliza. Nos recuerda que pertenecemos a Cristo y que nuestra confianza debe estar siempre puesta en Dios. A lo largo de mi ministerio he podido comprobar la reacción que este sacramental puede provocar durante determinados momentos de oración y liberación. En algunos exorcismos he visto cómo personas profundamente afectadas gritaban, se agitaban o reaccionaban con gran intensidad cuando eran rociadas con agua bendita, mientras que no mostraban la misma reacción ante el agua común. Esto nos ayuda a comprender que no estamos hablando simplemente de un elemento material, estamos hablando de un sacramental de la Iglesia, que cuando es usado correctamente y acompañado de una vida de oración, puede ser un signo poderoso de la presencia, la protección y la autoridad de Dios.